aferrados por el amor de Dios y en los brazos de nuestra Madre Santísima, iniciamos un día más de estas reflexiones en el itinerario que nos propone nuestro Papa Emérito. El día de hoy quiero tocar un tema que se llama ¿Cristo es tu maestro o tu esposo? Porque hay una diferencia grandísima y quiero tratar este tema justamente porque acabamos de pasar la solemnidad de la Santísima Trinidad. El catolicismo no se basa en nuestras reflexiones, elucubraciones, interpretaciones. Se basa en que Dios quiso revelarse a sí mismo y revelarnos a qué nos llama, cosa que nadie puede llegar a esas conclusiones por sí mismo porque Dios está loco de amor por el ser humano y nadie podía imaginarse que Cristo, la segunda persona de la Trinidad, quiere convertirse en tu esposo. Esto no tiene precedentes en ningún tipo de religión. Por eso nuestra religión se llama fe, no ley, como era el Antiguo Testamento o como son muchas de las religiones que están basadas en ciertos principios, en ciertos valores que se ponen en práctica. Nuestra religión es una relación particular que Dios mismo quiso tener con nosotros. En la encíclica Dios es amor del Papa Benedicto, él habla justamente de eso. En el punto 9 dice, ante todo tenemos una nueva imagen de Dios. Y esa imagen de Dios es de un Dios trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Están tres personas unidas en el amor. El amor es más fuerte que cualquier otro tipo de unidad que conozcamos sobre la tierra, porque permite que tres personas distintas sean una sola persona, un solo Dios. ¿Y qué quiere decir esto? Que al interior de Dios existe la relación. La relación es lo esencial dentro de la Trinidad. El Padre engendra al Hijo, el Hijo es engendrado por el Padre y esta unión entre los dos es la persona del Espíritu Santo. Entonces, esto es fundamental porque a Dios se le ocurrió que iba a involucrar a toda la humanidad en esa segunda persona de la Trinidad, que es el Hijo único engendrado por el Padre, Cristo. Jesús, la palabra eterna, iba ahora a estar unido a millares y millares de seres humanos que por el Espíritu Santo que se derrama en su propio espíritu humano, se vuelven ahora uno con Cristo, con la palabra eterna. Nada más ni nada menos. Entramos en esta unidad. Y el ser humano, sabemos también, por revelación, justamente al conocer de qué está hecho Dios, que está hecho de relación, podemos entender el pecado del hombre. El pecado del hombre consiste en que rompió relaciones con Dios, en que no quiso seguir confiado y abandonado en ese Dios que le dijo, de este árbol no comes porque te mueres. Y entonces la serpiente nos convenció de que, hey, no te mueres, sino que se te van a abrir los ojos y tú conocerás el bien y el mal y serás como Dios. Y entonces a la bendita Eva, que acepta esta mentira de que como criatura
puede por sí misma entrar a decidir qué es lo que es bueno y qué es malo, entonces ahora aparece en el Génesis que el fruto le pareció bueno para comer. Empieza a interpretar por sí misma lo que es bueno y lo que es malo, aparte de Dios, y entonces, desde ese momento, ella le pareció que era buena para tener sabiduría. O sea, que ella podía tener una sabiduría con la cual ser buena. Y empieza entonces a reinar en nosotros el infierno, ese infierno en donde el yo está encerrado en sí mismo, construyendo su bondad a partir de interpretaciones propias. Entonces empieza este infierno interno que nos llevará a esa soledad aterradora, esa terrible herida que nosotros llevamos y que nos hace justamente desolados por dentro. Y claro, Dios entonces, después de esta caída y de haber tenido que nosotros vivir esas consecuencias incluso con la muerte, Dios de todas maneras no rompe relaciones con nosotros, sino que promete al hombre un Mesías, un Redentor. Y en Isaías 62 lo vemos claramente, en el versículo 3, en el versículo 4. No se dirá de ti jamás abandonada, ni de tu tierra se dirá jamás desolada, sino que a ti se te llamará mi complacencia y a tu tierra desposada. Porque Yahvé se complacerá en ti y tu tierra será desposada. Porque como se casa joven con doncella, se casará contigo tu edificador. Y con gozo de esposo por su novia, se gozará por ti tu Dios. Este es el anuncio de la nueva alianza. Se casará contigo tu edificador para poner fin a este reino de la autonomía que nos deforma y comenzar una nueva vida, pero ya no solamente como criaturas, ahora como desposados por Cristo. Por eso en Juan, en el Evangelio de San Juan, en el Evangelio de San Juan, espérense que lo tenía por acá, nos habla justamente de que, dice así, hechura suya somos, creados en Cristo Jesús, en orden a las buenas obras que de antemano dispuso Dios que practicáramos. Es decir, desde el inicio, desde antes de que Dios nos creara, Él nos creó para ser esposos de Cristo. La iglesia es la esposa de Cristo. Entonces, y esto, así quiso Dios. Esto no viene por las obras, porque nadie se lo mereció, nada de eso. Simplemente porque Dios quiso crearnos en Cristo Jesús. Es decir, que en la segunda persona de la Trinidad hubiéramos millares de hombres unidos por el Espíritu de Dios mismo. Es decir, la Trinidad, que eran 3 personas y un solo Dios verdadero, ahora son 3 personas en la nueva alianza, pero en Cristo hay millares de personas que en Cristo recibimos justamente esta nueva existencia. Y por la encarnación esto se hace posible, por la encarnación. El Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios, dirá San Atanasio de Alejandría. El Verbo asumió nuestra humanidad y en cambio
la naturaleza humana fue elevada a la dignidad divina. Entonces, por este admirable intercambio que sucede en la encarnación, se cumplen estas palabras de Isaías: se casará contigo tu edificador. Entonces, fíjense que muchas personas en la historia creen que Cristo a lo mejor sí existió, ¿cierto? Y que es un gran maestro. E incluso católicos, al acercarse a las Escrituras, separan a Cristo, a su persona, de lo que Él hizo y dijo. Y en vez de vivir este desposorio, este esponsorio con Cristo, lo que hacen es, en este diálogo perpetuo con la serpiente, tomar las palabras de Cristo, interpretarlas a mi manera y ponerlas por obra, haciendo de Cristo un maestro simplemente, y tergiversando esta vocación a ser esposos de Cristo, porque fíjense que el mismo Cristo dice de Él y nos habla justamente de esta relación que lo hace palabra. Él no tiene una identidad como un yo desde el cual hace obras buenas, interpretando la voluntad del Padre. Él dice, Jesús tomando la palabra, esto lo leo de Juan 5:19, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta. Yo no puedo hacer nada por mi cuenta, lo dice Cristo. Ahí está hablando, está revelándonos al Dios trinitario. Y Él dice, el Padre que permanece en mí es el que realiza las obras. Creedme, esto ya lo dice en Juan 14, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Al menos creedlo por las obras. En verdad os digo, el que crea en mí, o sea, y para el Papa, este creer en Cristo es coexistir con Él, o sea, el que se una conmigo, que esto es lo que se nos dona en el bautismo, esto no hay que inventárnoslo tampoco. La Iglesia es santa porque a través de ella se nos comunica la vida santa de Dios mismo, empezando por el bautismo. Entonces, el que crea en mí, es decir, el que se apoye en mí, el que se agarre de mí, el que viva recogido por dentro en ese contacto de corazón a corazón, hará él también las obras que yo hago. Y hará mayores aún porque yo voy al Padre. Él se encarna, asume en Él este misterio terrible de nuestra separación de Dios y nos devuelve al Padre. Y el Padre entonces irá realizando en nosotros las obras tal como las realizaba a través de Cristo. Y esta relación con el Padre es la que, a través del matrimonio con Cristo, que se hace real en los sacramentos, Él nos ofrece esta misma presencia trinitaria dentro de nosotros. Dice Juan 14:20, aquel día comprenderéis que yo estoy en mi Padre. O sea, no es que Cristo hace cosas interpretando una voluntad del Padre por allá, como si tuviera que hacer un esfuerzo intelectual de que yo capto con mi cabeza y lo pongo en práctica con mi voluntad. Ahí hay una unidad trinitaria que es un mundo completamente diferente de lo que nosotros podríamos jamás realizar y crear. Es algo que recibimos. Entonces dice,
aquel día comprenderéis por el Espíritu Santo que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. La palabra que escucháis no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Entonces, y aquí o sea, lo dice totalmente literalmente. Pues por Él, esto es en Efesios 2:18, pues por Él, o sea, por Cristo, unos y otros tenemos libre acceso al Padre en un mismo espíritu. Libre acceso, o sea, Jesús ya no es un maestro que nos enseña a hacer cosas y que tenemos que imitarlo desde afuera. Tenéis que perdonar 7 veces 7. A ver, ¿cómo entonces yo perdono 7? O sea, yo, Ana María, encerrada en mi yo. Eso se llama infierno. Y es a lo que el demonio constantemente nos llama. A que yo sea, en vez de mantenerme orante, en ese contacto vivo, o sea, un Dios vivo, como dice la canción, ¿no? Mi Dios está vivo, Él no está muerto, mi Dios, o sea, está vivo. No nos dejó un legado, nos dejó libre acceso al Padre. Ya no sois forasteros, sino conciudadanos de los santos. Es decir, en este momento, aunque en nosotros no se ha realizado del todo este esponsorio, porque esto va sucediendo en el tiempo, en mi historia, poco a poco, ¿verdad? Yo ya, los santos hacen parte de mí, yo estoy unida a ellos. Por eso Santa Teresita le ofrecía al Padre los méritos de todos los santos que son de ella. Porque en este esponsorio, en este matrimonio, todo lo de Cristo es mío y todos los santos son cuerpo de Cristo. Entonces, si yo soy cuerpo de Cristo, yo soy conciudadana de los santos, familiar de Dios, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo. Se esposará contigo tu edificador, en quien toda edificación bien trabada se eleva hasta formar un templo santo en el Señor, en quien también vosotros estáis siendo juntamente edificados hasta ser morada de Dios en el Espíritu. Y que se hagan entonces, se haga real esto que Cristo dice de que Él está en el Padre, nosotros en Él en nosotros y el Padre es el que hace las obras. En tu gloria harás todo nuevo, la tierra y el cielo, y hoy sigues viniendo, cambiando la historia. Te suplico, ven, Señor, ven, Señor Jesús, recibe mi vida en tu bondad. Decíamos entonces que es fundamental para el cristianismo la imagen de Dios trinitario, porque si no partimos de esa intimidad de Dios, no comprendemos al hombre, ni su herida, ni su sanación, ni la redención, ni nada. Dios siempre describió la relación con nosotros como un matrimonio, como una alianza de amor. Y por eso la separación que hizo Israel de Dios, que empezó con Adán,
se llama adulterio. El amor apasionado de Dios por su pueblo. Fíjense, el Papa usa la palabra amor apasionado. Esto no es la relación de un maestro con un alumno o de una persona que cumple un rol que nosotros tenemos que copiar. Es el amor apasionado de Dios. Y dice, es el amante con toda la pasión de un verdadero amor. Ese es Dios para ti. Este Dios que está enamorado de ti. No que vino a darte más, ¿cómo se dice? Hay más leyes y más reglas y más para ver cómo te quiebras la cabeza y te presentas delante de Él como la buena, ¿no? O como el bueno. Entonces, la esencia de la fe católica es la unificación del hombre con Dios. Fuera de esa unión no hay cristianismo. No te vayas a creer ningún cuento de que fuera de la santidad hay alguna realización cristiana del hombre. Es un amor en la que no nos fundimos, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no están fundidos y no se intercambian sus identidades, igual nosotros tampoco. No nos hundimos en un océano anónimo del divino. Es una unidad que crea amor en el que ambos, Dios y hombre, siguen siendo ellos mismos y sin embargo se convierten en una sola cosa. Como les digo, ya después de la encarnación no hay solamente 3 personas y un Dios verdadero. Hay 1.000.000 de personas y un Dios verdadero. El que se une al Señor es un espíritu con Él, dice San Pablo. Entonces, de esta imagen de Dios surge una nueva imagen del hombre y habla entonces de cómo la soledad del primer hombre es esta catástrofe, es este abismo de sufrimiento que quedó en nosotros. El hombre queda incompleto, ¿verdad? Entonces Dios, ¿qué es lo que hace? Su amor es también un amor que perdona. Y Cristo carga entonces no solamente con nosotros, con nuestra humanidad, naciendo incluso como un bebé en el vientre de una mamá, o sea, queriendo desposarse conmigo desde el inicio de mi existencia hasta el final, sino que ahora se encuentra con un ser humano que es esta tierra desolada de la que habla Isaías, esta tierra abandonada, pero ahora Él toma esta separación, Él cargó con la separación para destruirla, dirá el Papa en Introducción al Cristianismo. Solo ha podido destruirla porque ha cargado con ella. Sin dejar el seno de la Trinidad, se abaja hasta los límites extremos de la miseria humana, de ese hombre que abandonó a Dios y llena todo ese espacio. El dolor de la cruz es ese desgarramiento entre el ser de Dios y el abismo nuestro del Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y entonces desde ahí, desde ese estar desgarrado entre Dios y tú, Cristo vence la separación y ahora está con nosotros hasta el fin del mundo, pero unido a mí en todo lo que experimento, por eso el Papa, miren lo que llega a decir. Cristo penetra en la carne de nuestra vida cotidiana. Me has preparado un cuerpo, le dice Él al Padre. Nuestra salvación estriba en llegar a ser cuerpo de Cristo, como Cristo mismo. No un maestro, por Dios, en aceptarnos cada día como viniendo de Él, en ofrecer cada día nuestro cuerpo como lugar de la palabra, como lugar desde donde Cristo emerge para el mundo. Pero ahí yo necesito desencerrarme. Y ahí viene, por eso la vida del cristiano es oración. Es
vivir y enfrentar el mundo no con unas ideas que sacó de la Biblia, sino con Cristo mismo. Y para terminar, para darles a ustedes la oportunidad de participar en el programa, voy a leer de la página 173 de Introducción al Cristianismo. La doctrina de Cristo no se puede desvincular de su yo. Jesús no ha formulado una doctrina que se pueda desvincular de su yo, como cabe hacer con las ideas de un gran pensador, que se pueden reunir y estudiar, dejando a un lado su persona. Jesús no ha llevado una obra distinta de su yo, que se pueda separar de él. Comprender a Jesús como Cristo, que es lo que decimos en el credo, creo en Jesucristo. Comprender y creer en Jesús como Cristo significa estar convencidos de que Él mismo se ha dado en su palabra. No estamos ante un yo que pronuncia una palabra, como en el caso de los hombres, sino ante un yo que se ha identificado tanto con su palabra que entre ambos, yo y palabra, no cabe distinción alguna. Su obra es el don de sí mismo. Su ser como hombre es su obra. Él dio inicio a ese cielo que ahora es el contacto directo entre Dios y el hombre, al que tenemos acceso en nuestro interior. Claro que el demonio tratará de dejarnos fuera de la casa del Padre, en nuestra psique, en nuestra psicología, en nuestro entendimiento, en nuestra voluntad, pero no en el espíritu humano, en donde se encarnó el Espíritu de Dios, en ese verdadera interioridad, en donde está realizándose esta unión, sino que yo, continuamente engañada por la serpiente, pienso que Cristo lo que vino fue a dejarme un ejemplo externo. Y yo creo que ese es el peor engaño. La serpiente utilizando la palabra de Dios para mantenerme separada de Dios y no vivir. Y como dice el Papa, ser simplemente un hombre buenito, o sea, bueno, ahí remendado, con una cantidad de bellas ideas sacadas de la Biblia, que me sé de memoria, porque algunos se las saben de memoria. El hombre es plenamente el mismo cuando no se encierra en sí mismo y se coloca en su espíritu, que no es otra cosa que pura apertura a Dios. Que nadie nos rebaje nuestro cristianismo, que Cristo, si la serpiente nos ha convencido de que Cristo lo puedo separar de sus palabras, pues que hoy sea el día en que rompo con las obras de Satanás, como decimos y nos comprometemos en el bautismo. Señor, hazte cercano a los que amamos, derrama tu amor. Ven, Señor Jesús, recibe mi vida en tu bondad. Bueno, alabemos al Señor porque Él es bueno, porque es eterna su misericordia. No caigamos en esa trampa de desconfiar de Dios, porque ahí sí nos quedamos con el dolor sin esperanza. Creo que eso sería meternos voluntariamente en un infierno en donde ya no tenemos contacto con Él, que es realmente nuestra única esperanza, es que Dios quiso tomar todo este sufrimiento sobre Él y se lo ofrece al Padre en cada misa, pero me necesita a mí que yo una a Él mi vida a cada instante. Solamente en ese contacto con Cristo mi vida tiene realmente valor redentor. Pidámosle a nuestra Madre Santísima que de la mano de su esposo, el Espíritu Santo, nos lleve a comprender estas verdades y a permanecer cada vez más en Cristo para tener libre acceso al Padre y a lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Les mando
Un abrazo fraterno. Dios mediante nos encontramos la próxima semana. Quedamos con María.